El pasado 7 de octubre, las brigadas de Al-Qassam, cuerpo de milicias de Hamas, se infiltraron en parte de los territorios palestinos invadidos y ocupados por Israel. Hamas efectuó una audaz operación militar que denominaron Diluvio de Al-Aqsa, tomando como rehenes a colonos invasores de Israel en respuesta al constante asedio, genocidio y desplazamiento forzado de los habitantes árabes en la zona desde hace varias décadas por parte del ejército de ocupación sionista de Israel. Sin embargo, es la primera vez en casi 20 años que las milicias de la resistencia de Gaza abren las vallas que los aparta de sus originales posesiones territoriales, hoy convertidas en zonas controladas con violencia por los israelíes. No obstante, estos acontecimientos condujeron a que ese gobierno sionista invasor declarara estado de guerra e iniciara una operación militar criminal desproporcionada en respuesta a la acción defensiva de Hamas, bombardeando por más de 7 días diversas zonas residenciales en la franja, incluyendo hospitales, dejando a más de 2.500 muertos y más de 6.000 heridos hasta el momento. Ante esta masacre y permanente asedio de Israel en la franja de Gaza, pondremos el punto en la I. El pasado 7 de octubre, una brigada del movimiento de resistencia islámica Hamas sorprendió a Israel con la operación Diluvio de Al-Aqsa, penetrando por tierra, mar y aire, territorio controlado ilegítimamente por las fuerzas de ocupación sionistas. Igualmente, los milicianos destruyeron varias partes de la valla inteligente que separa la franja de Gaza con los nuevos asentamientos de colonos hebreos y que convertía a esta tierra en la prisión más grande del planeta a cielo abierto. Hamas lanzó una ofensiva de 3.000 misiles a diferentes localidades de Israel, dando en los objetivos militares respectivos, lo que demostró la ineficiencia del sistema de defensa antiaérea Cúpula de Hierro. Israel, por primera vez desde 1973, declara el estado de guerra. A la gente de Gaza les digo, salgan ahora, porque tomaremos acción en todas partes con toda nuestra fuerza. La reacción de las fuerzas de defensa israelíes se llevaron a través de un bombardeo en 426 blancos, incluyendo instalaciones civiles dentro del territorio de Gaza. El día domingo 8 de octubre, el Ministerio de Salud de Palestina confirmó que 687 personas fueron asesinadas tras los bombardeos, dejando entre las víctimas a 150 niños y 107 mujeres. Los ataques de la artillería israelí también se evidenciaron hacia las afueras de Kulaila y Al-Dahira, en la frontera sur del Líbano, debido a que la resistencia musulmana libanesa Hezbollah se solidarizó públicamente con la autodeterminación del pueblo palestino. Obviamente, desde nuestra subjetividad basada en la espiritualidad constructiva, liberadora, emancipadora, de justicia y verdad, a la cual nosotros nos suscribimos, el agresor es el sionismo, sin duda alguna. Y para mí, para todos los pueblos insurgentes del sur global, también lo es y debe ser. Eh, no puedo decir que sea mi percepción, sino que este problema atañe a toda la humanidad, que sí lo está percibiendo en su justa dimensión. Yo no lo llamo Estado ni lo llamo Israel, en todo caso lo llamo Estado sionista. Tampoco hay una escalada bélica. Si, por favor, permíteme un poco hablar sobre la terminología, porque es importante. No se puede hablar de una escalada bélica, puesto que no se puede hablar de una guerra en la relación entre sionismo y Palestina. Por un lado, el sionismo no es un estado falso estado, un estado ilegítimo que ha ocupado un territorio, y es un contrasentido que un ocupante, un invasor, le declare la guerra al ocupado, cuando ya la agresión militar a sangre y fuego se dio desde hace 75 años y se ha mantenido. Lo que ha habido es un cambio en las estrategias de la resistencia, un cambio por parte del brazo armado
de los palestinos, que es un país, es un pueblo que no tiene Estado, no lo han dejado constituirse en Estado, que no cuenta con un ejército y que es insondable la asimetría bélica entre una parte y la otra. Entonces no podemos hablar de conflicto, no podemos hablar de guerra, sino de un estado de resistencia por parte de los palestinos que están en pleno derecho, incluso avalado por la legislación internacional, de defenderse y de expulsar de su territorio al invasor. Esa es la ecuación correcta. El gobierno de Palestina denunció a Israel ante las Naciones Unidas por usar municiones de fósforo blanco, las cuales están prohibidas internacionalmente al ser anulado su uso en el Convenio de Ginebra de 1980 debido a que con fuego inextinguible provoca quemaduras de tercer y cuarto grados, además de dejar graves secuelas por sus altos componentes químicos nocivos para la salud del ser humano. Asimismo, el Ministerio de Interior de Palestina denunció la destrucción del barrio de Al-Karama, al noroeste de la ciudad de Gaza, tras ser atacado por aviones y artillería del ejército de Israel el pasado 10 de octubre. El mismo día fueron reportados como muertos centenares de ciudadanos palestinos, quienes, aunque habitaban en el campo de refugiados de Jabalia, al norte de la Franja de Gaza, también fueron víctimas del bombardeo, así como los habitantes del barrio Al-Nasser de Gaza Central. El portavoz del Ministerio de Salud de Palestina, Ashraf Al-Qudra, advirtió que la Franja de Gaza está a solo unas horas del cierre total de los servicios esenciales y el colapso del sector salud. Esto se debe a las acciones del ministro de Defensa de Israel, quien ordenó el asedio completo a la Franja de Gaza. Por otra parte, el director para el Medio Oriente de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Internacional, Fabricio Carbone, advirtió que el combustible para alimentar los generadores de energía eléctrica de los hospitales en la Franja de Gaza no duraría lo suficiente, luego del reciente corte de energía por parte del régimen sionista de Israel. Al mismo tiempo, Carbone señaló la dificultad de poder transportar personas heridas a los centros hospitalarios al carecer de combustible. Organizaciones de derechos humanos confirmaron que el ejército de ocupación israelí, en expresa violación de las convenciones internacionales, utilizó fósforo blanco en sus ataques contra Gaza y el sur del Líbano el pasado 10 y 11 de octubre. De igual forma, señaló que las denuncias fueron verificadas a través de imágenes tomadas tras la arremetida al puerto de la Franja de Gaza y al territorio libanés. Es la hipocresía, es la cobardía. Fíjate, Human Rights Watch, que no es para nada ni islámico, ni socialista, ni comunista, ni palestino, etcétera, ha confirmado que se usó en el distrito de Al-Karama, al noreste de Gaza, fósforo blanco, en el puerto de Gaza también, en poblaciones aledañas a Líbano. Es decir, es un arma química incendiaria de uso militar que no debe ser utilizada contra civiles y está documentado el uso reciente y antes, en años anteriores, contra la población en defensa de los palestinos. Este es un arma que está hecho para crear cortinas de humo, dañar infraestructura, etcétera. Hay una convención de armas químicas del año 97 que, fíjate, no lo prohíbe de manera específica. Esta convención es una ampliación del Protocolo de Ginebra de 1925 y el sionismo y Estados Unidos también se ha aprovechado de este vacío legal para usar esta arma contra poblaciones civiles. Es un químico que alcanza hasta 900 grados centígrados y quema la piel y la carne hasta los huesos. Imagínate la tortura, el dolor que sufren las personas, los niños, las mujeres, los ancianos. Incluso al quitar los vendajes, para que tengas una idea, puede volver a encenderse porque acciona en contacto con el oxígeno y te mata de manera inmediata o lentamente porque te alcanza los riñones, te intoxica el hígado y produce la muerte y un sufrimiento dolorosísimo por años. Entonces, todas estas lesiones dolorosas quedan de por vida en la gente. Y se ha usado en Afganistán, se usó en Vietnam, en Fallujah, bueno, y en Gaza cada rato. Y por supuesto es un delito grave de lesa humanidad porque es alevoso, sistemático, provoca muerte, sufrimiento, terror, destrucción en la población civil indefensa de Palestina.
Quieren convertir a Gaza en un cementerio y quedarse con ese territorio. Quieren evacuar y obligar de manera forzada al desplazamiento de cientos de miles de personas para ocupar esos territorios. Y los datos son terribles, pues además del número de muertos, se dice que ya alcanza los 1900, 1800 muertos del lado palestino. Se han destruido mezquitas, 17 mezquitas, universidades, más de 10 universidades, más de 11.000 hogares, industria, casi 100 industrias, oficinas de prensa, escuelas, y los paramédicos, las ambulancias, los hospitales, los refugios, todos están colapsados por este sitio. La población corre peligro de inanición. El viernes 13 de octubre, autoridades sanitarias de Palestina reportaron que el ejército de ocupación israelí de nuevo bombardeó con proyectiles de fósforo blanco, pero esta vez el hospital infantil Al-Durra fue el blanco, situado al noreste de la Franja de Gaza, y además condenaron el ataque como una clara violación al derecho internacional humanitario y de la Convención de Ginebra, que prohíbe, como hemos dicho, la destrucción de centros de salud. El portavoz del Ministerio de Salud de Palestina, Ashraf Al-Qudra, informó que los medicamentos están disminuyendo y además señaló que solo funciona la unidad de emergencia debido a la escasez de energía para otro tipo de atención especializada. El pasado viernes 13 de octubre, el ejército de ocupación israelí le informó a la ONU que más de 1.100.000 habitantes del norte de la Franja de Gaza tenían 24 horas para reubicarse al sur, debido a una supuesta operación terrestre sin precedentes. Ante eso, el portavoz de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, consideró que una evacuación de esas proporciones es imposible sin que tenga consecuencias humanitarias devastadoras. El director de la Cruz Roja Internacional para el Medio Oriente, Fabrizio Carbone, informó que sin electricidad los hospitales corren el riesgo de convertirse en morgues. Así que solicitó la rápida asistencia del apoyo internacional para poder seguir atendiendo a los heridos. Además, Carbone fue enfático en recalcar que si la ayuda humanitaria no llega a tiempo, la situación sería catastrófica. Es por eso que alertó que está estableciendo contacto con el gobierno de Israel para abrir un corredor humanitario, a pesar de que el país sionista haya bombardeado el único corredor humanitario que existía abierto en la Franja de Gaza. El pasado 12 de octubre, la Cruz Roja y la Media Luna Roja Internacional reiteraron que por el corte de energía eléctrica no solo están en peligro los heridos, sino los recién nacidos que ameritan de incubadoras y los ancianos que les hace falta el suministro de oxígeno, como también los enfermos crónicos que necesitan del servicio de diálisis, entre otros. La Organización Asistencial y de Salud confirmó las dificultades de conseguir agua potable, lo cual es indispensable para poder subsistir y aguantar el asedio. Por otro lado, el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, Volker Turk, le recordó a Tel Aviv que impedir el paso de alimentos y medicamentos a una población es un crimen de guerra, luego que el ejército de ocupación israelí bombardeó la única salida de la Franja de Gaza, conocida como Rafah, que además es el único corredor activo de ayuda humanitaria. El pasado viernes 13 de octubre, la ONG Médicos Sin Fronteras condenó que Israel concediera un plazo de apenas 2 horas para evacuar el hospital de Al-Auda, ubicado dentro de la Franja de Gaza, ya que lo consideraron un objetivo militar. Luego de los bombardeos a la Franja de Gaza, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, denunció el genocidio perpetrado por los sionistas y anunció que Venezuela está en la primera línea de solidaridad con Palestina y no puede permanecer en silencio ante la injusticia que comete Israel en la Franja de Gaza.
exigió que se respeten las resoluciones del Consejo de Seguridad y de las Naciones Unidas y pidió paz, igualdad y respeto a la vida. Quien no quiera ver esta realidad, de verdad, está suscribiendo una subjetividad que viene de una ideología asesina, perversa, ignominiosa, ¿no? Se ha declarado un bloqueo total, como ya dijimos, y bueno, hay muchos países que se han solidarizado a su manera, cada quien desde su perspectiva, Bolivia, Cuba, Colombia, Argentina, Chile, Cuba, México, Nicaragua, Brasil y por supuesto Venezuela, se han manifestado desde el 7 de octubre para acá, personalidades como Evo Morales también. Algunas de estas declaraciones, desde mi punto de vista, yo las considero algo pusilánime y tímidas respecto a otras, enfatizando en la paz, el diálogo, pero no hacen hincapié, no profundizan en la realidad y en la verdadera razón de ser de todos estos eventos, ¿no? De la simetría de los hechos. Y bueno, y juegan más a la diplomacia que a la verdad. En cambio, presidentes como el de Colombia, Nicaragua, Venezuela, Cuba, han sido más consecuentes con esto, ¿no? Tristemente, personajes como Boric en Chile condenó a Hamas y para nada condena al sionismo. Igualmente se suma a ese relato sionista hegemónico, ¿no? Asesino. Y Argentina igual. Incluso tristemente vimos a Lula hacer algo similar. Es decir, son países donde el sionismo tiene gran presencia a través de instituciones, un gran poder económico, y es decepcionante ver esto porque vemos cómo una pseudoizquierda en América Latina se comporta de manera, bueno, digamos, timorata, que no asume con un peso crítico, un pensamiento crítico, valiente, este escenario que se nos viene encima y que nos atañe a todos, porque lo que sucede en Palestina es muy próximo a América Latina. Es decir, aquello no es tan lejano y ajeno como nos hacen ver, porque acá en América Latina el sionismo está muy bien posicionado, peligrosamente posicionado. En medio del conflicto entre Palestina e Israel, las redes sociales se han visto colapsadas con imágenes y videos de extrema violencia, muchos de ellos viciados y no auténticos, conocidos como fake news o falsas noticias, por ser considerados bulos y desinformativos. Pero además, la Unión Europea ha condenado a la red social X por permitir que estos contenidos se divulguen a pesar de que violan la Ley Europea de Servicios Digitales, que obliga a que los gigantes tecnológicos garanticen la máxima transparencia y eliminar el contenido ilegal. Es por eso que el martes 10 de octubre, el comisario de Mercado Interior de la Unión Europea, Thierry Breton, le envió un mensaje al dueño de la red social X, al magnate Elon Musk, recordándole que debe evitar que se difundan contenidos ilegales en la Unión Europea. La cantidad de fake news o bulos difundidos en los últimos 8 días del conflicto entre Palestina e Israel a través de medios electrónicos y en especial la red social X no es un fenómeno nuevo, ya que en la primavera árabe iniciada en el 2011, en la corporación antes llamada Twitter, se difundieron informaciones falsas y videos engañosos. La ONG Reuters afirmó que en medio del actual conflicto entre Palestina e Israel, la red social X han demostrado su incapacidad y fracaso de evitar difundir fotos y videos manipulados con informaciones truculentas. Por ejemplo, se esparció un video que afirmaba mostrar un ataque israelí en la Franja de Gaza y se pudo verificar que el audiovisual fue filmado en Argelia luego de que el club de fútbol Belouizzat fuera declarado campeón de su liga, el cual no se trata de una explosión, sino de fuegos artificiales. De igual forma, se difundió un bulo que publicaron medios hegemónicos, entre ellos Fox News, donde se denunciaba que 40 bebés fueron decapitados por las milicias de Hamas, con el objetivo de perjudicar a Palestina. No se mostró ninguna prueba o evidencia de tal crimen y luego varios de esos medios desmintieron la información. Bueno, ya habíamos hablado del hedonismo, ¿no? De esta serie de espejos que se colocan en todo el ámbito global, donde se mira el opresor
¿verdad? Y tapa la realidad, porque es un espejo, tú miras lo que ves reflejado y eso te impide ver la realidad. El llamado a que todos abramos los ojos, a que todos nos unamos eh, eh, contra el sionismo y a favor de Palestina, porque es una amenaza global. Fíjate, habría que estudiar con total objetividad todas esas noticias que nos hablan de Hamas. Si en la acción se produjo, en el fragor de esa acción se produjeron excesos por parte de las fuerzas de resistencia, pero eso me parece a mí realmente absurdo y desproporcionado si consideramos nuevamente el contexto que ya describimos, ¿no? Esa dinámica beligerante que habíamos hace un momento, esa ecuación la habíamos descrito, que es entre un ocupante y un colonizado, entre un opresor y un oprimido, entre una víctima y un victimario, entre un invasor y la resistencia, y se han querido trastocar los papeles, el victimario se quiere convertir en víctima y poner a la víctima como victimario. Es decir, están plenamente documentados 75 años de exterminio sistemático, y la matanza, el encarcelamiento de niños, los bombardeos, las ejecuciones extrajudiciales, el estado de sitio, el confinamiento masivo de una población, la represión, la muerte. Todo eso está documentado del lado del sionismo, que ha ejecutado todas estas acciones terribles. Y bueno, hace poco se descubrió un bulo, o sea, una mentira, una falsedad, una posverdad que decía de que jamás había asesinado y decapitado 40 bebés. Y qué cosa tan absurda que luego se demostró que es falso. Entonces, estamos ante la manipulación de ese aparato mediático occidental que es manejado precisamente por el sionismo y que nos hace ver a los palestinos como los victimarios, como animales, como sanguinarios, como terroristas, que tenemos todo que repudiar. Y no es así. Jamás está inspirado por el Islam Shia, que es muy respetuoso de la vida, del derecho de los demás, de los ancianos. Hemos visto allí suficiente documentación como respetan a la población civil. En 10 días de enfrentamientos entre la milicia de la resistencia palestina Hamas y el ejército colonialista genocida de Israel, se han difundido noticias falsas o fake news con el propósito de victimizar al Estado sionista de Israel, aun cuando los medios occidentales hegemónicos como CNN y Fox News conocen bien sobre el asedio y masacre que han vivido los habitantes palestinos de la Franja de Gaza por las acciones violentas del ejército de Israel, que ha llegado hasta el punto de querer exterminar a su población durante los últimos 75 años. Sin embargo, el lenguaje de los representantes políticos de Israel en los últimos días lo han confirmado, cuando han amenazado a la población civil de Palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania, bombardeándola y emitiendo mensajes amenazantes en los cuales les dan horas para que desalojen sus viviendas, porque si no, se atendrán a las consecuencias. En medio de este escenario, miles de palestinos comenzaron a migrar forzadamente hacia el sur de Gaza. En este contexto se hacen llamados a la comunidad internacional para que rechace las masacres que está haciendo el ejército de Israel en la Franja de Gaza, donde no han dejado de bombardear hospitales, universidades y zonas residenciales. También se está instando a las Naciones Unidas para que cumpla su trabajo y le exige al gobierno de Israel abrir el cruce fronterizo en la ciudad de Rafah y así permitir que entre la ayuda humanitaria que tanto claman los habitantes de Gaza. En medio de esta dolorosa y absurda situación de masacre y asedio de Israel contra Palestina en la Franja de Gaza, hemos puesto el punto en la I.